Nos gusta aprender, es nuestra pasión. En cada programa encontramos una excusa para sumergirnos en nuevos temas y charlar con referentes dispuestos a compartir sus conocimientos. Abrimos una nueva ventana entonces y te invitamos a que te asomes y participes de la experiencia con nosotros. Hoy el tema y el invitado son... El tema y el invitado son ¿Cómo nos ven desde el exterior? Por Eduardo Padilla. Edu, ¿me estás escuchando? ¿Cómo estás, Mario? Un placer, sí. Igualmente, se te igualmente. escucho perfectamente. Bienvenido, Edu. Se te escucha fuerte y claro. Parece que estuvieras acá nomás. Bien, festejo eso. En realidad estás acá nomás. Es Latinoamérica y bueno, particularmente el pueblo peruano, como tengo varios amigos en Perú, me es especialmente amigo. Además ha dado muestra en la historia del pueblo peruano de ser amigo nuestro, hasta en hipótesis de conflicto, lo cual festejo y le agradezco por completo. Pero amén de todo eso, hay unos cuantos kilómetros de Buenos Aires a Lima, más allá de toda esta explicación afectiva, y festejo que se escuche como si estuvieras acá en la oficina de al lado. Edu, como le digo habitualmente a los invitados, primero, el público sabe tuyo que sos peruano y que sos economista. Contame, ¿hay algo más que tenga que saber de vos? Bueno, no, en general soy como tú lo has dicho, soy de profesión economista. Mi actividad profesional ha estado 50-50, digamos, actividad privada, actividad pública, ¿no? Entonces, y bueno, y actualmente estamos en un organismo de cooperación internacional, digamos, en el Perú, desarrollando proyectos de asistencia técnica a gobiernos subnacionales en el Perú, ¿no? Ese es un poquito, a grosso modo, digamos, lo que puedo mencionar, ¿no? De mi parte, ¿no? Bien. Entonces vamos directamente al tema, si te parece, Edu. Edu, lo primero que te voy a preguntar es, vamos focalizados directamente, ¿cómo ves la gestión de Milei, o cómo lo ves a Milei, o cómo ves lo que impulsa a Milei en general? Empezá por el lado que quieras, pero vamos derecho a Milei. Después vamos a ir a cuestiones generales de Argentina y cómo lo ves de allá, pero primero empecemos con Milei, a ver qué onda. ¿Qué es lo que ves? Ok. Mira, a ver, Milei es yo siempre lo digo y debe ser también por el tema de mi formación profesional. eh, Ha sido, nosotros los economistas le llamamos como externalidad, ¿no? Para toda Latinoamérica, en realidad, ¿no? Eh, Hace acciones, pero sin embargo genera efectos, de repente no directos, no deseados, pero ha afectado también a toda Latinoamérica en su mensaje, ¿no? Generalmente los economistas tenemos discusiones técnicas entre nosotros y de alguna manera sabemos alguna valoración respecto, por ejemplo, el equilibrio presupuestal, la necesidad de una baja inflación, etcétera, y muchos conceptos, pero sin embargo nos es difícil transmitir eso a la población. Siempre ha sido difícil, en realidad, ¿no? Entonces se queda en un discurso académico entre economistas, digamos, y técnicos, y de ahí es difícil transmitirlo. Entonces, la verdad que yo veo, la externalidad que ha generado Milei en Latinoamérica, creo que yo, es esa, que su manera de comunicar ha trascendido la parte técnica económica y ha podido llegar a la población con ciertos mensajes claves económicos, ¿no? Y eso se valora mucho porque en realidad te cuento que acá pues ha sido una expectativa importante desde que salía en las entrevistas de televisión. Milei ya se empezaba a escuchar a él por acá, ¿no? Y llamaba mucho la atención, aparte de, bueno, tiene un histrionismo que llama la atención, Uh-huh. digamos, ¿no? Sí. Aparte de eso, empezó a llamar la atención a todos acá y ahora es un tema, es un referente para escucharlo, ¿no? Es más, estoy seguro que tiene muchas invitaciones para venir a Perú. Hay algún candidato por acá que se está perfilando que se autodenomina el Milei peruano, Ah, mira vos. etcétera, Ah, etcétera. mira Sí, vos. sí, para que veas, digamos, la relevancia en el personaje, ¿no? En el Uh-huh. personaje que ha
calado acá en el Perú, ¿no? Bien. O sea, mientras te escuchaba, hay un periodista acá muy conocido, muy famoso, no sé si vos lo conocés, pero acá a nivel local es muy conocido, que se llama Ernesto Tenenbaum. Lo cito habitualmente a ese periodista porque en lo personal es un referente mío. La verdad que lo escucho a la mañana y me parece de los pocos tipos que son criteriosos, que puedo no compartir más de una vez lo que dice, pero me parece que él es criterioso en su forma de pensar y otra historia. Después estás con él o no estás con él, es otra. ¿Y por qué te lo cito? Porque tiene un libro escrito que todavía no leí, te voy a ser sincero, pero que tengo ganas de leer. Y que ya que les impacta la llegada de Milei al poder, él tiene en el libro escrito exactamente eso. Él arranca diciendo en todos lados que él no la vio, no se imaginó nunca que Milei iba a ser presidente, y bueno, y después, bueno, hizo un libro respecto de esto. Libro que lo tengo que leer, sinceramente. Y lo bueno del caso es que lo cuenta alguien explicando el fenómeno Milei, digamos, un tipo que abiertamente, antes de las elecciones, dijo: la única forma que yo tenía de votar a Massa es que enfrente estuviera Milei. O sea, mirá desde qué punto lo redacta él. Y sin embargo redacta la llegada de Milei al poder. Y no con palos y palos y palos, ¿eh? No. Redactando un fenómeno de un tipo que aparece en un programa de cable allá a la noche y empezó a medir bien, y el conductor, que es otro conductor conocido que se llama Alejandro Fantino, lo empezó a llamar, porque mira, medís bien, vení, mirá cómo terminó el tema, ¿eh? Así que un fenómeno para analizar en más de un sentido. Y contame el tema de la política que él imparte, porque hasta ahora me decís todas cuestiones que tienen que ver con lo pitoresco de un personaje, si se quiere. Respecto de la política que él impulsa, ¿cómo tomas eso? Mira, a ver, es muy similar al programa de estabilización que hicimos en los 90 acá en el Perú, ¿no? Uh-huh. Y precisamente estos mensajes que da, digamos, ayuda a valorar lo que hemos vivido acá en el Perú en esa experiencia, ¿no? Fue una experiencia difícil, muy difícil. Acá, en los 90 hicimos un programa de estabilización. Nosotros teníamos 7.600% de inflación anual cuando hicimos, o sea, ya habíamos entrado a la hiperinflación, en Sí, realidad, ahí, ¿no? claro. Eh, Teníamos las arcas vacías, reservas negativas, teníamos 4% del PBI de ingresos públicos, o sea, estábamos muy desordenados y no quedó otra que hacer el programa de estabilización, ¿no? Eso lo sabíamos desde el punto de vista técnico, pero hacia la población era difícil. Es más, ganó la elección el candidato que dijo que no iba a hacer un programa de estabilización, Sí. para que veas que no había, no se logró comunicar eso a la población, la necesidad, ¿no? Más bien se le engañó, si quieres ponerlo en esos términos, ¿no? Permitime Pero, que te interrumpan, porque nosotros ¿ah? cuando vos hablas de los 90, en el caso nuestro, a vos me imagino que será Alan García, ¿no? Por ahí está el tema. No, Alan fue Fujimori. Ah, Fujimori, Fujimori fue el perdón. candidato Sí, que dijo no chop, y Vargas Llosa, que es el sí, escritor sí. Nobel, él decía el shock, digamos, ¿no? Él decía programa de estabilización. Bien, Entonces, porque ¿sabés por el qué te no shock, interrumpí? Perdóname, sí, porque en los 90 sí. nosotros, a mí se nos viene a la cabeza el Menem. Fue los años de Menem, los 10 años de Menem. Y también fuimos engañados en esa Claro, época. pero Menem hizo un sincericidio, él no tuvo ningún problema en decirlo. Él dice: si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Así que una cosa me hiciste acordar por eso. Pero contanos, sí. Y bueno, al final, yo creo que afortunadamente después ya de asumir el cargo se vio la necesidad y en ese tema pues se tomó la decisión ya elegido, se tomó la decisión de hacer un programa de estabilización, ¿no? Que creo que ahora con el pasar y la experiencia vivida, muchos peruanos valoramos, y me incluyo yo en eso, ¿no? Creo que Ujú. era necesario en su momento, fue duro, sí, me acuerdo hasta ahora, y creo que los peruanos que vivieron esa época todavía se acuerdan las palabras del primer ministro cuando lanzó su mensaje y dijo al final que Dios nos ayude. Ah, Es exacto. una frase después de decir que todo aumentaba, que el combustible aumentaba 30 veces, y todos los precios se disparaban, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos los ajustes que se mencionaron, ¿no? Entonces, pero creo que en ese momento hubo mucho miedo,
no se quería, pero creo que con el tiempo ha demostrado que era necesario, ¿no? Hemos tenido, si quieres, a grosso modo, hemos crecido casi 2 décadas, un promedio de 4%, 4,5%. Ahora ha bajado un poco el ritmo de crecimiento en el Perú, por N razones que podríamos comentar también, pero creo que ese periodo de crecimiento creo que dio la razón a que el modelo o el programa de estabilización era necesario. Ojo, es una condición necesaria, pero no suficiente para crecer, ¿no? O Bien, sea, el programa de estabilización es para estabilizar, básico. bajar la inflación, ¿no? Bajar la inflación, ordenar las cosas. Pero otro tema es el cómo hago la senda de crecimiento de un país. Y ahí vienen otro tipo de reformas que podemos comentar que se hicieron en el Perú, que Y ahí te también... escucho, y ahí te escucho, me encantaría saber. ¿Qué tipo de reformas o- siguieron a eso? ok, primero se liberalizó la economía. O sea, Teníamos aranceles altísimos, así que los liberalizamos absolutamente. Eh, Después cambiamos la constitución, se cambió la constitución. La constitución del 93 fue, es un elemento importantísimo, digamos, porque su capítulo económico le da mucha fuerza y fortaleza a la institucionalidad económica peruana, ¿no? Eh, Se fortaleció ahí la independencia del Banco Central, se crearon entidades. Se reformaron entidades, por ejemplo, el tema de administración tributaria. Se creó la SUNAT, que se llama acá, que es la institución de administración tributaria. Nadie pagaba en el Perú impuestos, y en ese momento me acuerdo que hasta incluso salieron tanques a los sitios los centros de comercio empresarial. ajá, sí. No sé si habrá ahí en la Argentina así una locación donde están todos los comercios reunidos. Y me acuerdo que ahí se pusieron los tanques, o sea, obviamente con los soldados un poco para obligar a que todos tienen que amoldarse y a empezar a pagar impuestos, ¿no? Que en eso es como un acto, pues, de imagen en ese momento, Sí, pero claro. con el devenir del tiempo la idea era fortalecer el sistema administrativo. Y ahora el sistema administrativo peruano es un monstruo, digamos, ¿no? Pues ahora te llega por correo siempre tu alerta si es que te demoras en pagar, ¿no? Por si acaso tienes datos, acércate a cancelar, ¿no? O sea, ya está súper tecnificado, se fortaleció ese sentido. Sobre todo fue una fortaleza a las instituciones del sistema económico, ¿no? Banco Sí. Central, Superintendencia de Banca Seguros, Administración Tributaria, aduanas, todas esas instituciones se las fortaleció no solamente en temas de recursos, sino incluso capacitación al personal, ¿no? Hubo mucha fortaleza de traer talentos en esas entidades para que lideren el cambio que se avecinaba, ¿no? Eso también. Y el otro tema, el otro factor que también influyó y también teníamos que solucionar era el tema de violencia social que teníamos en esa época, ¿no? En ese momento Bueno, se capturó al líder de Sendero Luminoso, que traía violencia en el país, y también eso contribuyó, creo yo, a mejorar las perspectivas y la dinámica de crecimiento, ¿no? te interrumpo porque la locutora acá, Azul, te la presento, está acá a mi derecha, Azul ¿Cómo Barcacia. estás, Azul? ¿Qué tal? Azul, quiere hacerte una pregunta. Sí, Eduardo, quería consultarte si crees que la idiosincrasia peruana acompañó este proceso o si fue reticente, porque algo que me surge en torno a la economía, y vos como experto vas a poder decirme mejor, es que es elemental la confianza del pueblo para que se establezca, si no, muchas veces termina no funcionando. Entonces, me interesaría saber cómo resultó en Perú a nivel población y cómo ves lo que te estoy mencionando. Es una excelente pregunta, Muy porque al bien. final todos los procesos de cambio tienen que ir acompañados de la población. Si la población no te acompaña, puede ser el mejor programa, el mejor modelo que estés planteado, pero si no te acompaña la población, ahí quedas, ¿no? Incluso se devuelve todo al inicio, ¿no? Eh, Al final, en el caso peruano, yo creo que hoy día sí hay consenso general
Es por eso, ¿por qué nos dicen siempre, por qué no cambian? Siempre lo que más sale a la luz es el tema de, por ejemplo, del presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? Que hace 26 años está en el puesto y no cambia, ¿no? Es un ejemplo que siempre escucho en algunos programas argentinos que se da de una institucionalidad fuerte en el lado peruano. Pero eso es porque hay consenso, digamos, acá en el Perú. O sea, apenas entra cualquier presidente, y ha habido presidentes que han querido, amagado cambiar, aparece toda una institucionalidad y la sociedad en sí, digamos, para detener eso, ¿no? De alguna manera, si queremos ponerlo, detener entre comillas, ¿no? Y al final no se atreve, ¿no? Entonces, hay un consenso, ahora sí, en general, de buenos actores en el Perú, de mantener al menos la institucionalidad económica, preservarla. Al inicio, si la pregunta va a cómo hacer el cambio desde el inicio, acuérdate que al inicio pensamos, la mayoría no quería el Choc, ¿no? Entonces votó por no Choc. Claro. Entonces, al final fue un tema de una combinación, diría yo, este es un tema más político, de hacer creo que ha habido el tema de echar la culpa, digamos, de los problemas a todo lo pasado, que también tenía razón, porque acuérdense, venía 7.600% de inflación el gobierno anterior, el de Alan García, el primer gobierno de Alan García, ¿no? Pero, y también un tema de valorar los éxitos que se hacían, en realidad, ¿no? Porque después se veía que empresas venían a invertir, hubo un programa de privatización, nosotros teníamos más de 200 empresas públicas y teníamos, por ejemplo, el Estado peruano era dueño de cines, dueño de estaciones de servicio, o sea, imagínense al nivel micro que tenía el Estado peruano dueño. Entonces se empezaron a hacer esas privatizaciones y vinieron empresas importantes a adquirir activos, telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Eso llamó la atención, ¿no? Eso llamó la atención. Si los extranjeros vienen y vienen empresas importantes al Perú, eh, ya debe ser porque estamos bien, debe ser porque estamos en una buena senda, ¿no? Eso dio un poco de oxígeno y aparte de los cambios notorios en algunos servicios públicos que se dieron. O sea, telecomunicaciones, me acuerdo perfectamente. Antes, antes el servicio público era pésimo, pésimo cuando estaba el Estado, ¿no? Hasta creo que mi madre ya me hace acordar que tú te escribías para que te ponías en la lista para adquirir un teléfono, ¿no? Y de ahí pasaban meses hasta que te llamaban. Entonces, viendo la Telefónica de España, pues esa fue la que adquirió todo el tema de telefonía acá. Y el servicio es en un día para el otro, nada más. Tú llamas ahora. O sea, las nuevas generaciones no saben eso, ¿no? Porque nunca lo han vivido, digamos, ¿no? Pero los que vivieron esa época sí valoran eso, ¿no? Sí valoran esa. Entonces, ese cambio en los servicios, en algunos servicios públicos, también dio como oxígeno y un convencimiento que estábamos en la senda correcta, digamos, y que tuviéramos un poco de paciencia. Pero acá el tema es paciencia. El Claro. tema es paciencia, ¿no? Sobre eso, Edu, me surge consultar, ¿no? Hoy en día estos servicios privados que vos decís que resultan buenos, ¿tienen alguna regulación del Estado o funcionan libremente? O sea, te cobran lo que quieren cobrar, se forman monopolios. ¿Cómo logran regular esas problemáticas que muchas veces están asociadas a los mercados que ingresan? No, todos los servicios, telefonía, energía, etcétera, ¿no? Electricidad, todos están regulados. Tienen una superintendencia, su superintendencia respectiva que los regula, ¿no? Claro. Efectivamente, ahí ya entra en la política fina que hay que hacer para desarrollar esos temas, ¿no? Y esas instituciones que también se crearon en ese momento es parte de la institucionalidad económica, digamos, que les estoy hablando que se creó para afrontar este nuevo modelo que empezábamos a desarrollar y que nos ha seguido durante 30 años hasta la fecha, ¿no? Perfecto. A mí se me ocurría mientras hablabas preguntar, en Argentina parece que como que tenemos
continuamente una dicotomía que pareciera, o por lo menos la historia nos ha mostrado, y nos muestra, por un lado, crecimiento versus equidad, ¿no? Parece ser que de un tiempo a esta parte, en los momentos que hemos conseguido crecimiento, bueno, a ese sacrificio de la redistribución o la equidad distributiva, digamos, de los ingresos. Y por ahí ese es el miedo que estamos teniendo. El miedo a que todo esto sirva para, por una parte que a la que adhiero, el tema de la conducta fiscal. Nosotros somos, en realidad tenemos inconducta fiscal crónica. Y bueno, en algún momento alguien tenía que poner orden a eso. Y en esa parte comparto bastante eso. Lo que me tiene expectante es qué va a pasar de ahora en más. Si la senda del crecimiento va a venir acompañada de redistribución, o el crecimiento lo van a gozar unos pocos versus un montón de gente que no lo va a gozar. Y te pregunto a vos, ¿qué pasó en esos años en Perú? Y si sintieron que este crecimiento llegaba al común de la gente o solo a un sector de la población. A ver, hasta ahora he hablado del programa de estabilización, Bien. desde el punto de vista económico, ¿no? Como Sí. senda del crecimiento en su momento. Pero también vino acompañado de un programa social, Ahí está. ¿no? Vino acompañado de un programa social en el cual se desarrollaron programas, pero programas focalizados. Eso fue el cambio paradigmático, si quieres, en las políticas sociales también que se dio. Antes eran programas universales, o sea, creaba un programa y todo el mundo podía acceder a determinados. Entonces, acá se trató de crear programas muy focalizados, dirigidos a la gente que iba a verse afectada en los primeros años por esa estabilización, ¿no? Entonces, y eso es lo que de alguna manera sirvió de colchón mucho. Sirvió de colchón bastante, pero más allá de eso, también sirvió el tema político, el tema de violencia, ¿no? Quitar la violencia, eso se valora mucho. O sea, ¿por qué hay mucha gente que hasta ahora recuerda al difunto Fujimori? Es porque les dio paz, ¿no? En un espacio de violencia. Solo basta eso, que le haya dado paz en un espacio de violencia política de tantos años previos, para que la gente valore mucho y le dé mucho oxígeno al gobierno en sus primeros años. Ya después, cuando entró en una senda de crecimiento, ya pues se empezó a crear a aumentar la clase media, a fortalecerla, etcétera, etcétera, y ahí sí, ya fue un avance virtuoso, si quieres ponerlo así. Te pregunto, porque es cierto que eso habrá influido en la seguridad tremendamente, ¿no? El tema de la lucha contra Sendero Luminoso habrá influido en la seguridad. Ahora, el resto de la seguridad, ¿cómo se comportó en esos años y hasta actualmente, ¿no? En Perú. El tema de la seguridad es un tema pero estamos hablando de seguridad ya tipo delincuencial, ¿no es cierto? Exactamente, sí, a eso me Bueno, refería. policial, etcétera. Porque entiendo lo del Sendero Luminoso, claro está, si hay contra el terrorismo, digamos, si consiguen dominar el terrorismo, ya eso es un montón. A partir de ahí viene la otra seguridad que con la que seguimos lidiando, por lo menos en Argentina, ¿no? Y quiero saber cómo le va a Perú con eso. Así es. Para apreciarte un poquito, ¿dónde se valora más el tema de Sendero y la paz? Es en las zonas rurales del país. Ajá. Porque ahí no hay delincuencia, en realidad, del tipo policial. Entonces, lo que primaba era la delincuencia de tipo político, ¿no? Entonces, al traer paz ahí, toda esa zona rural, relativamente de bajos ingresos, tenía el apoyo al gobierno, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, ese es un poquito para diferenciar con la parte citadina más de ciudad, ¿no? Sí. En la ciudad sí, hasta ahora, eso sí lo tengo que reconocer, digamos, hasta ahora tenemos problemas en ese tema. Es más, en los últimos años se ha exacerbado mucho el tema. Ahorita tenemos un problema de extorsiones acá en el Perú, ¿no? Hay mucha extorsión que se ha creado y estamos combatiendo. Esa es una reforma en el campo de la seguridad que está pendiente. O sea, no quiero decir que Perú es una panacea, que estamos en lo correcto en el 100%. Siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Sí. Creo yo que tuvimos dos elementos claves en esta senda que hemos vivido en los últimos 30 años, ¿no? Uno es la estabilización, la otra es la reforma de tipo económico que ya les comenté, a grosso modo, con su componente social, Sí.
Y después tiene que continuar las reformas en otro tipo, las reformas sectoriales, por ejemplo. Hemos tenido éxito en reformas sectoriales tipo política agraria. Por ejemplo, ahora tenemos todo el norte del Perú que tiene mucho de agroexportación, cuando antes era un desierto. Por ejemplo, hemos puesto desiertos ahora de verde, digamos, y exportamos mucho de horticultura, fruticultura, pero la reforma, por ejemplo, sectorial del tema de seguridad nos falta. Hasta ahora tenemos eso pendiente y es uno, si lo quieres poner, estoy seguro que es el primer tema que van a tener que idear los políticos que van a candidatear en estas elecciones que vienen, ¿no? El primer tema es el tema de seguridad acá en el Perú ahorita, que pide la población de cómo manejarlo. Perdón, Edu, que te interrumpa con esto de la seguridad que estás comentando. Me gustaría saber, y alejándonos un poco del eje de Milei, ¿qué crees que la población peruana opina de, por ejemplo, Bukele? Bukele es otro de los personajes latinoamericanos que también llama mucho la atención. Sí. Efectivamente, ¿no? Y siempre tenemos, me imagino que en la red también pasará, ¿no? Todos queremos que ese modelo también se implante en el país, porque no hacemos lo mismo, ¿no? Entonces ha venido incluso hemos invitado a delegaciones de El Salvador para que vengan a ver los sistemas acá y hagan unas charlas, etcétera, ¿no? Pero va bien al revés, ellos se admiraron, o sea, nosotros queríamos aprender de ellos, pero cuando llegaron ellos se admiraron de la tecnología que manejamos acá, ¿no? En algunos distritos, ¿no? Porque tenemos tecnología de cámaras, acá tenemos muchas cámaras en la ciudad, digamos, que manejamos con centros de digamos, o sea, acá tú caminas por Lima y te miran. Te iba a decir, pero eso Tienes es patrimonio más de Lima, ¿no? Que del resto de Perú. Porque acá sí, pasa de esto Lima, en la Ciudad de Buenos ciudad. Aires, digamos, pero. Ajá, sí, las ciudades principales del Perú, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Entonces, pero claro, pero ese es un tema técnico, pero creo que lo que se valora en Bukele, más allá de los aspectos técnicos, es la decisión, ¿no? Y a veces hay muchos latinos, peruanos y no sé si latinos, creo que sí, por lo que he escuchado a varios amigos, este, se valora mucho alguien que se ponga enfrente, ¿no? Y creo que ese tema también lo recogemos de Bukele, ¿no? Él se ha puesto al frente de la lucha contra la violencia, a pesar que ha recibido críticas de otros tipos de opiniones, incluso de organizaciones de derechos humanos, etcétera, y de alguna manera lo ha importado porque él cree lo que está haciendo. Y eso es lo que se valora, ¿no? Se valora el personaje también que toma el coraje de hacer eso, ¿no? A pesar de asumirlo, asume riesgos, en realidad, asume riesgos en hacer eso, ¿no? Bien. Si te parece, si me voy a abusar de tu buena onda y de tu tiempo, si te quedas un ratito más con nosotros, vamos a poner un temita musical, puede ser, Edu, y después del temita seguimos un poquito con la conversa, con un par de cosas que me quedaban por preguntarte. Desde ya tres cosas te voy a pedir. Primero, que vayas pensando los dos temas que te voy a preguntar después de la pausa, que va a ser, que tiene que ver con una mirada tuya de Argentina y los cambios que debería hacer ahora Argentina a partir de esta nueva senda. Vamos a hablar un poquito de el efecto que a vos te parece económico que va a causar en Perú la bicameralidad. Ayer lo vi a José Sebasco en un video que le hacían una nota en la televisión peruana y me quedé pensando una serie de cosas de ahí. Y después, una más, pensate un tema musical hispanoparlante que en el próximo bloque te vamos a dejar que vos cuando finalices tu charla con nosotros te musicalices, digamos. Sugieras un tema musical. ¿Puede ser? ¿Hispanoparlante? Por supuesto, no hay problema. Pero todo eso para después del temita que viene ahora, ¿eh? Nos vemos un ratito. Bueno, seguimos. Edu, ¿te acordás? Quedó pendiente el tema de ese. ¿Qué ves que en este momento tendríamos que hacer nosotros en Argentina? Buena pregunta.
Yo la verdad veo con mucha expectativa lo que pasa en Argentina, ¿no? Eh, de lo que se me ha escuchado se habrá dado cuenta que yo creo mucho en el tema de un, un- la economía de mercado. En realidad, Ujú. creo que es el motor del desarrollo, lo que ha demostrado que resulta, ¿no? Necesitamos, también yo creo que debe haber un Estado promotor de esa economía de mercado. Totalmente de acuerdo. El Estado cumple un rol ahí, no, no es que no exista, debe existir, ¿no? Pero el sector privado en realidad debería ser el motor del desarrollo de un país. Eso sí estoy convencido. Y creo que el modelo que estamos siguiendo en el Perú, con todas sus diferencias, etcétera, creo que está por el lado correcto, aunque hay que mejorarlo. Siempre hay que mejorar las cosas, ¿no? Nunca podemos quedarnos estáticos. Ujú. Y en ese sentido, yo miro mucho, con mucha expectativa, el tema de lo que sucede en Argentina, ¿no? Creo que en principio ha sido, a grandes rasgos, porque no es que conozco el detallito en realidad de la discusión Claro. que se está tocando, pero creo que a grandes rasgos se ha tomado algunas decisiones importantes. El riesgo ahí es lo que ya se mencionaba, ¿no? ¿Cómo la población podrá acompañar ese proceso o puede ser que no? Digamos, ese es un riesgo que, que hay que valorarlo, digamos, y hay que ver cómo se puede manejar, ¿no? Nosotros, sobre todo si es población que está muy acostumbrada a recibir dádivas del Estado, ¿no? Si está acostumbrada a eso, hay que ver cómo lo puede manejar, porque de repente, pues, eh, puede que sienta que necesita el Estado, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay ese riesgo con el lado de la población, si acompañando el proceso, pero creo que las medidas iniciales para una estabilización es lo correcto. ¿Que eso va a garantizar el crecimiento? No. O sea, una estabilización es una condición necesaria, pero no suficiente para generar un crecimiento y desarrollo de un país. Eso debe ir acompañado en un segundo momento de algunas reformas claves, sobre todo en la parte institucional, económica y en general, todo lo del país. Y creo que en ese sentido todavía falta andar, ¿no? Falta andar. Ojalá que Argentina pueda tener la calma y paciencia para esperar que algunos logros puedan verse reflejados en la práctica, en el ciudadano común, y de ahí podría tener una mejor perspectiva hacia el futuro. Esa es mi esperanza. En realidad, yo, usted sabe, soy peruano, quiero mucho Argentina, ya te había mencionado, Mario, tengo muchos amigos argentinos en el posgrado, así que con uno especialmente converso mucho y nos damos unas tertulias tanto hablando de Perú como de Argentina, así que estoy muy identificado con su país y estoy muy a la expectativa de ver lo que sucede. Y además también es porque como Argentina es el foco en Latinoamérica de una posición diferente a los demás estados que generalmente queremos ponerlo un poco de izquierda. Entonces, los que creemos en esa opción, estamos a la expectativa y estamos queriendo que resulte, ¿no? Que resulte, porque eso va a irradiar a, a- a- a las demás organizaciones políticas que también creen que ese es el camino del desarrollo. Bueno, es otra mirada. Estamos teniendo otra mirada en el programa. Habitualmente, una mirada que te soy sincero, habitualmente no tienen los invitados, ¿eh? Y bueno, pero para eso era la charla de hoy, ¿eh? Para eso era la charla de hoy. Y te agradezco la sinceridad y la facilidad que tenés para explicar el punto de vista. Que por ahí en algunas cosas no sé si comparto tanto, Edu, ¿eh? Pero me interesa saber cómo lo ves vos. Es otra mirada y me interesa. Me la paso hablando de que el gran problema que tenemos es la falta de debate y la falta de escuchar otras miradas. Y acá en la Argentina el debate se ha transformado en un cagarnos a piedrazo, para decirlo en francés, continuo. Y la verdad es que no sumamos nada con eso. Y está bueno que aportes otra mirada y bueno, seguramente algo nos va a llevar.
Nos llevaremos alguna puteada de lo que nos escuchan también. No, no. Puede ser. Sí. Pero bienvenida sea si aportamos al debate. Sí, es un. No, Perdón, primero que nada, Edu, quería saber, ¿ya tenés en mente el tema musical con el cual querés cerrar tu columna? Sí, claro. ¿Cuál es el tema musical? Yo soy un fanático del rock español Okay. y del rock argentino en particular, así que he elegido Lunes por la Madrugada. Bien, muy bien. Lunes por la madrugada, ahí lo miramos al operador, lunes por la madrugada de Los Abuelos de la Nada. ¿Sí? Y ahora sí, en otro orden de cosas, yo no me quería perder el tema musical. Sí me quedo pensando, ¿no? Las economías latinoamericanas, la verdad es que estamos entre superpuestas y supeditadas, y lo que pasa, bueno, como sucede en el mundo, ¿no? Los clásicos efecto tequila, efecto tango, el crack del 30 y todos los ejemplos que hay, pero estamos supeditados a las economías de otros países, sobre todo entre nosotros que conformamos parte de lo que es el Mercosur. Sí me quedo pensando, ¿cómo crees que puede afectar o impactar en Perú las políticas de Argentina en base a las propuestas de Milei, obviamente, en la Argentina actual, tanto a nivel positivo como negativo? A ver, si resulta, si tiene éxito, Sí. va a fortalecer mucho a los que creemos que ese es el camino, ¿no? Digamos, a contraposición a las opciones de izquierda, si quieres ponerlo así, en esos términos de izquierda-derecha, ¿no? Entonces va a fortalecer mucho eso, ¿no? Es un ejemplo en la práctica de que sí puede tener éxito, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que es una luz de esperanza, digamos, para todos. Si todos hinchamos, digamos, de alguna forma los que no creemos en el lado de izquierda, sí queremos que resulte bien a Milei, ¿no? Bueno, estoy particularizando Milei, pero en general quiero Sí, que le claro. salga bien a Argentina, en realidad, ¿no? Sí, Porque sí, están sí. yendo Gracias. una senda, han apostado por esta opción y obviamente queremos que le valga bien en todas las decisiones a la ciudadanía argentina, ¿no? Eh, ese yo diría ya es de por sí una ventaja para todos, ¿no? Y después los temas más generales, más concretos, de integración, etcétera. Yo siento que hay, independientemente de las vertientes que tengamos en los gobiernos, creo que eso se va a dar igual, se va a dar, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos próximos a inaugurar el hub portuario acá del puerto de Chancay, que va a venir Xi Jinping a inaugurarlo y todo. Es un puerto que pretende ser el centro debajo del comercio de toda Sudamérica dirigido hacia Asia, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que eso, independientemente de los gobiernos que estemos en cada uno de nuestros países, al final va a generar integración, seguramente, ¿no? Porque al final, pues todos queremos, independientemente de nuestras posturas políticas, que nuestros países avancen, ¿no? Entonces, la integración se va a dar en el tiempo, entiendo yo. Eh, en mayor o menor grado, pues, depende de algunos temas políticos así, pero creo que en el mediano o largo plazo sí vamos a seguir avanzando en ese sentido, ¿no? Bien. Pregunta, voy al tema de la bicameralidad. Ustedes ahora están transitando nuevamente a la bicameralidad. Lo cito muy seguido el tema de ustedes porque me llama la atención que hayan sido bicamerales, migren a una unicameralidad y ahora vuelvan a la bicameralidad. ¿A qué atribuís eso? ¿A que aprendieron que la bicameralidad era mejor o a otros factores distintos? ¿Por qué cambió Perú? Así, primero me gustaría saber eso y después me gustaría saber qué efecto le ven en lo económico. Por ejemplo, la opinión que escuchaba, te digo desde la experiencia argentina, que no tiene por qué ser la peruana, ¿no? Pero escuchaba a José Sebasco hablar de que, bueno, es que en realidad la administración no cambiaría demasiado. En Argentina, como somos bicamerales, vos lo sabrás, diputados y senadores tienen dos administraciones distintas. Así que ya a priori te diré que si la experiencia va a ser parecida a la Argentina,
el presupuesto del Congreso se va a incrementar. O sea, esto es un tema que no digo ni que esté bien o que esté mal, pero se va a incrementar desde ese punto de vista. Por ahí vos me aportás una mirada distinta. Yo, la verdad que desde mi mirada como argentino muy impregnada, no veo de acá en adelante que pudieran compartir la administración, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pero quizá ustedes sí, no lo sé. Ahora contame vos cómo lo ves eso. Mira, ah, este es un tema, lo que hablábamos justo, tenemos una institucionalidad económica bien fortalecida, Uh-huh. pero nuestra institucionalidad política es vea complicada, Uh-huh. ¿no? De hecho, tenemos un montón de presidentes en los últimos años, Sí. cambio de presidentes, entonces te darás cuenta por qué lo digo. Eh, en este tema de la bicameralidad, yo creo que no voy a poder responderte como pensé que piensas que debo, porque en realidad yo siento que la población no está de acuerdo con eso. No está de O acuerdo, sea, ¿no? no está, en realidad eso se está haciendo a nivel del Congreso. Uh-huh. Acá tenemos como un equilibrio, yo lo digo, la parte política ya, ahora vamos a entrar, es como un equilibrio de mediano bajo nivel, diría yo, ¿no? En el cual se mantiene la presidente, el Congreso también quiere quedarse hasta cumplir el mandato, o sea, la presidenta quiere quedarse hasta cumplir el mandato, el Congreso también, entonces hay como un equilibrio ahí de poderes para que no, los dos se mantengan, digamos, hasta que cumpla y haya el cambio de gobierno de 2026, ¿no? En ese sentido, el Congreso puede empezar a hacer sus cosas y de hecho esta es una iniciativa que está dentro del Congreso en realidad, que podemos discutir si es bueno o malo, tiene ventajas o desventajas, vas a escuchar de todas las opiniones seguramente también acá en el Perú. Eh, pero si me preguntas a nivel ciudadano, yo estoy seguro que si se hace una encuesta a nivel ciudadano, nadie quiere bicameral, ¿no? Pues es bien difícil que un pequeño porcentaje nada más ganará esa opción, si no se la están como imponiendo naturalmente, porque el Congreso va a hacer los temas normativos para que salga aprobado, ¿no? Pero no es un consenso, digamos, de la población en sí, que sí queremos bicameralidad, ¿no? No es así. Es más, la razón de tener una sola cámara fue precisamente porque siempre vemos mucho gasto, ¿no? Y además el Congreso peruano está desprestigiado en realidad. Siempre ha estado desprestigiado y creo que ahora últimamente mucho más en realidad, ¿no? Porque se nota que quieren, han hecho todo lo posible en este tiempo para quedarse en realidad, ¿no? Para aguantar, etcétera, ¿qué pasa, ¿no? Entonces, ojo, no te estoy diciendo que mi opinión, estoy tratando de interpretar lo que siente la población en general, ¿no? O sea, yo de repente puedo estar de acuerdo que es necesario que se quede, digamos, ¿no? Pero la población siente eso, siente que han querido quedarse y están haciendo todos los argumentos para reelegirse también, porque, ojo, que acá, pues, si tú ahora eres diputado y abres Senado, entonces el próximo puedes postular Senado, digamos, ¿no? Sí, sí, entiendo. Y además están cambiando la normativa también para que puedan reelegirse, porque hasta ahora la norma era que no podían reelegirse, ahora están cambiando. O sea, están haciendo varias cosillas, varios temas normativos el Congreso, como para algunos, como personajes políticos, poder continuar ahí, ¿no? Y eso creo que de alguna manera la población se está fijando y bueno, si le pregunto a la población, al ciudadano común, creo que no tiene mucho asidero o aceptación sobre ese tema, pero tampoco va a pasar nada, entiendo yo. O sea, va a salir, van a aprobarlo y al final se va a tener que votar por las dos cámaras. Edu, ahí estoy en un grupo de WhatsApp donde somos pocos los argentinos, la mayoría son peruanos. Y hablan continuamente de esto de la bicameralidad. Y comparto con vos, la mayoría está prendido fuego con la bicameralidad. Pero te pregunté puntualmente porque me pasa a mí en Argentina. Creo que el poder legislativo está desprestigiado
cuando te escuchaba recién a vos, digo, bueno, si tuviera que recomendar algo para que no se desprestigie tanto, sería esperar que el judicial va a estar más desprestigiado con el tiempo que el legislativo, que es lo que pasó en Argentina. Entonces empezaron a putear a los jueces y nos dejaron de putear a nosotros. Pero hubo un momento en Argentina donde si te tomabas un taxi, te bajabas en el Congreso, le decías la esquina que querías ir, pero no le decías que ibas al Congreso, ¿viste? Vos decías, en el caso nuestro, voy a Irigoyen y Callao Irigoyen. ¿A dónde? ¿A Callao Irigoyen? ¿En el Congreso? No, déjame en Callao Irigoyen, ¿viste? No le decías porque el tachero te puteaba, era agarrar piña con el tachero. Entonces, bueno, pero ¿qué nos pasa? Siento, mi perspectiva es que los argentinos mezclamos un poco las cosas, y creo que en Perú estará pasando también lo mismo. Mezclamos la institución con aquellos que forman la institución. Entonces, quizás la bronca tendría que ser más para legisladores y no tanto para el Poder Legislativo. Creo que hay una mezcla ahí entre legisladores que están a la altura de circunstancias versus otros que no lo están. ¿Qué pasa con los médicos? ¿Qué pasa con los carpinteros? ¿Qué pasa con los albañiles y los jugadores de fútbol? Digamos, hay algunos que están a la altura de circunstancias y otros no están tanto. Los ejemplos que llegan a la gente siempre son, o la mayoría de las veces son, los que no están a la altura de la circunstancia. Entonces, debo hacer mea culpa y creo que el Poder Legislativo hizo mérito para que la gente le agarre bronca. Pero eso no va en desmedro. A veces yo puteo con los sindicatos, pero el sindicato para mí tiene que estar. La representación del empleado ante la patronal debiera estar. Por ahí tendría que focalizar más en los sindicalistas, no en los sindicatos. Yo estoy a favor de los sindicatos y algunos sindicalistas no tanto. Me parece que pasa eso y puede que esté pasando lo mismo, infiero, en el Poder Legislativo en Perú. Por eso te hice la pregunta y creo que tiene mucho que ver con esto de... Después, lo he escuchado hablar a José Oviedo, que es amigo en común que tenemos contigo. Y claro, él te da las razones por las cuales él ve bien el tema de determinadas cosas, critica a esta bicameralidad a la que se está yendo, pero por cuestiones técnicas, que él las explica mejor que nadie, pero quien sabe, la gente todas esas cosas no la está viendo. La gente lo ve en términos de gasto y dice más gasto, ve estas inferencias que, por lo que vos me estás diciendo, son ciertas, porque si ya están preparando el camino para poder ser reelectos, bueno, alimentan estas inferencias, ¿no? Pero creo que una cosa no tenía... Mezclan las cosas, ¿no? Después vemos qué tan mejor le puede ir a Perú con una bicameralidad que con la unicameralidad que tiene hasta estos días, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es buena la precisión que haces, ¿no? Pero así es, digamos, ¿no? Así es, basta una persona en el Congreso que cometa algo y es noticia, ¿no? En Claro. realidad, ¿no? Es noticia, sale inmediatamente. Y eso, mal que bien, puede haber, yo también rescato personajes importantes dentro del Congreso peruano, pero mal que bien, solo basta que una persona cometa algo y les cae todo, digamos. En Es Argentina, inevitable eso, es en inevitable. Argentina te comento, Edu, allá por el año 99 gana lo que se denominó la Alianza, pierde Menem, gana la Alianza y cuando gana la Alianza, en realidad sube como una alianza entre el partido de oposición y algunos que eran un desprendimiento del que era el peronismo. El partido llamado Frepaso era. Frente para no me acuerdo qué cosa. Y el que va de vicepresidente, que era de extracto peronista, digamos, lanza como comentario que él va a ir como es el vicepresidente de la Nación, es el presidente de la Cámara de Senadores. Y lo primero que tira es, él va a ir en contra de los ñoquis del Senado. Te lo digo esto porque yo trabajaba en el Senado y sigo trabajando en el Senado. Bueno, a partir de ahí no nos pudimos sacar más el estigma de que los trabajadores del Senado somos todos ñoquis. Y la verdad, qué sé yo, entre vos y yo, hay. Pero no somos ni por caso ni yo, ni los que me rodean. Digamos, nosotros somos los que laburamos todos los días. Ahora, sacarnos el estigma. Por cierto, ese vicepresidente duró 6 meses porque después renunció y se fue. Nos dejó el estigma a nosotros. Y al día de hoy nos cuesta sacar el tema de los del Senado son todos ñoquis. Y la verdad no, es una mentira eso, no son todos ñoquis. Hay ñoquis, sí, hay, pero no son todos ñoquis. Ni la mayoría es ñoqui, ¿entendés? Y creo que, qué sé yo, todos esos ejemplos cuestan después muchísimo sacárselos de encima. Exacto. Totalmente de acuerdo. Igual sucede acá. Bueno, Edu, la verdad que ha sido muy interesante la charla, esclarecedora. Otro punto de vista, me gustó acá que desfile por la mesa de Ventana Pública, otro punto de vista.
Porque al final, tanto que hablamos de los medios hegemónicos, a veces determinados puntos de vista terminan siendo hegemónicos en un programa y está bueno que te filen otros puntos de vista. Y te lo agradezco y te lo festejo, Edu. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que sí, está muy buena la conversa. Y nuevamente mis mejores deseos para Argentina y que esperemos a ver cómo se desenvuelve todos estos temas de medidas. Muy a la expectativa, como siempre, ver cómo les resulta todo lo que están pasando, ¿no? Muchas Y las gracias. mejores vibras desde acá. Ay, qué dulce que es. Sí, sí, macanudísimo, macanudísimo. Acá diríamos macanudísimo. Allá, ¿cómo sería la expresión de macanudísimo en Perú? Más directa, más cercana. Eh, Sería un chévere venezolano, digamos, y en Perú sería... No, mm, no- no se me ocurre. no se me ocurre. ¿Viste? Mirá que tengo muchos amigos peruanos, mirá que estoy pensando, no se me Sí. ocurre un sinónimo de macanudo en Perú. Pero bueno, sos eso. Para nosotros somos parecés un tipo macanudo, Eduardo, además de formado, lo cual está bueno. Edu, te agradezco inmensamente la amabilidad, la disponibilidad de tu tiempo, la predisposición y seguramente nos vamos a estar viendo en algún otro momento. ¿Qué te parece? Perfecto, Omar. Ningún problema. Abrazo muy grande de Encantado de estar acá. acá con Bueno, ustedes. muchas gracias, muchas Gracias a gracias. Azul también. Ay, por favor, un placer. Bueno, muchas gracias y nos vamos a ir a la pausa con el temita que vos pediste, Edu. Y nos vemos en la próxima. Excelente. Abrazo Nos grande. vemos. Chau, chau. Abrazos. Chao, chao.